Esto se llama regulación endocrina de la glucemia. Esta primera diapo yo la tomé de la teoría, de una de las teorías que le subió Milena, porque me pareció copada por el tema de que resume cómo se controla el metabolismo, ¿sí? Acá te hace una alusión a el sistema nervioso, que es justamente el que controla la ingesta. En el power de control del metabolismo habla mucho del sistema nervioso, explica cómo es la interacción entre las neuronas del hipotálamo que regulan los centros de la ingesta y de la saciedad, que no los voy a abordar, pero si tienen dudas o algo pueden consultarnos después por privado o como sea, eh, porque es mucho como para abordarlo también acá y generalmente no se toma tanto en los exámenes, más que nada hace mucho énfasis en lo que sería el control endocrino, ¿sí? A la regulación de las hormonas que son secretadas por el páncreas, tanto la insulina como el glucagón, ¿sí? Entonces, repaso de anato, recordar, el páncreas es una glándula que tiene tanto funciones exocrinas, porque secreta algunas sustancias que intervienen en la digestión, ¿sí? Como por ejemplo el bicarbonato y otras hormonas, otras sustancias, pero también es una hormona endocrina, justamente tiene unas estructuras denominadas islotes de Langerhans, que después más adelante les voy a mostrar una imagen, en las que se secretan entre varias hormonas la insulina y el glucagón, ¿sí? Entonces, ¿cuál es una característica de estas hormonas? Que tienen una vida media corta, ¿sí? Entonces eso implica que para que tengan un efecto sostenido se tienen que estar secretando continuamente. Entonces, según la clasificación que nosotros habíamos dado en el sistema endocrino, ¿se acuerdan que teníamos hormonas esteroides, hormonas peptídicas o proteicas y hormonas aminoácidicas? Según las características que tenían cada una de esas hormonas. ¿Qué estructura química creen que tendrá estas dos hormonas? Según esta característica, sí, de que tiene una vida media corta y que por lo tanto se tiene que estar secretando todo el tiempo para que tenga un efecto largo en el organismo. Peptídicas, proteicas, ¿puede Ajá, ser? sí, exactamente. Tendría una estructura proteica, peptídica. Y además, ¿se acuerdan que habíamos dado justamente que la insulina se sintetizaba como prohormona y habíamos trabajado cómo era la síntesis, lo habíamos explicado eso? Acá tomé también un ejercicio que Milena les puso en la teoría que me pareció copado. Todavía no lo expliqué, así que directamente se los voy a mostrar. En las células de los islotes de Langerhans tenemos 4 tipos de células. Las que se encuentran en mayor proporción serán las células beta, que son las que secretan insulina, ¿sí? La mielina es otra sustancia. Después le sigue en proporción a las células alfa, que secretan glucagón. Y después también tenemos células D o células delta, que también les puede aparecer con una letra griega, que secretan somatostatina. Y después también tienen las células PP o también llamadas F, que secretan polipéptido pancreático. Ahora después vamos a ver bien las funciones que tienen, pero generalmente estas son las que más implicancia tienen en el organismo, las células beta y alfa, porque están relacionadas a la secreción de insulina y de glucagón. Acá les puse esta imagen que me pareció muy copada, que resume cuáles son los efectos metabólicos tanto de la insulina como del glucagón, y que explican cuándo aparece su secreción o cuándo predomina su secreción. El estado postprandial, acuérdense que
implica el estado luego de haberse alimentado, ¿sí? El estado alimentado sería, o el estado postprandial, sería lo mismo. En el organismo se empiezan a secretar ciertas hormonas que son entre ellas las que estimulan la secreción de insulina y también la elevación de la glucosa sanguínea por sobre encima de 100 miligramos por decilitro, también estimula la secreción de insulina. Ahora vamos a ver bien los factores de esos, pero en sí, que es importante tener en cuenta que la insulina se trata de una hormona que estimula el anabolismo, o sea, la transformación de moléculas pequeñas en moléculas más grandes. Por ejemplo, la glucosa, cuando se encuentra elevada en sangre, o sea, la glucemia cuando está elevada en sangre, la insulina lo que va a hacer es estimular a las células para captar esa glucosa, ingresarla a las células y generar glucógeno. ¿Sí? Acuérdense que el glucógeno es un polímero de glucosas, de muchas glucosas todas juntas. ¿Qué pasa? Cuando hay demasiada glucosa, parte de ese glucógeno también se puede transformar después en grasa, en triglicéridos. Y también cuando hay muchos aminoácidos libres en sangre, la insulina también promueve la síntesis de proteínas. ¿Sí? Entonces, por eso, por todas esas razones, se dice que estimula el anabolismo. En cambio, cuando estamos en estado de ayuno, o sea que no nos hemos alimentado, predomina el glucagón, que es la otra hormona fundamental para regular el metabolismo. El glucagón, ¿qué es lo que hace? Estimula la glucogenólisis. ¿Sí? Entonces, acá entran en juego muchos de los términos que nosotros abordamos en química biológica. Entonces, por ahí se empieza a hacer como un poco más sencillo entender esto, porque sabemos de qué hablamos cuando hablamos de glucogenólisis, sabemos de qué hablamos también cuando hablamos de gluconeogénesis. Entonces, eso implica que se rompen moléculas grandes, como ser el glucógeno, para generar moléculas pequeñas de glucosa, y eso es catabolismo. Y la gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de otros precursores, como pueden ser, por ejemplo, los aminoácidos, que se pueden transformar en glucosa, o también otras diversas sustancias. Entonces ahí es como que uno lo relaciona con lo que vimos en química biológica y se hace como más fácil entender la relación que existe. Entonces, en sí, el glucagón estimula el catabolismo, o sea, la rotura de moléculas grandes transformadas en moléculas pequeñas que son utilizadas como combustible para nuestro organismo, para las células de nuestro organismo. Acá tenemos la estructura de la insulina, fíjense, muy linda esta imagen. La proinsulina, acuérdense que es sintetizada y almacenada en vesículas por el aparato de Golgi. Esa proinsulina se acumula en las vesículas, que tiene las peptidasas, y lo rompen en insulina y péptido C. Acuérdense que el péptido C era muy importante porque es una sustancia que no tiene acción biológica en nuestro cuerpo, o por lo menos no tiene acción biológica conocida. Hasta hoy no se conoce. Capaz que después se descubre que tiene una acción. Y como no es metabolizada, es muy importante porque le sirve a los médicos para evaluar la secreción de insulina que tiene una persona, ¿sí? Entonces, es sumamente útil el péptido C, ¿sí? ¿Cuál es el principal estímulo para la secreción de insulina? Bueno, el principal estímulo sería el aumento de la glucemia, ¿sí? Por encima de los 100 miligramos por decilitro. Entonces, cuando aumenta la glucemia, es captada por los receptores que tienen las células pancreáticas,
y estimulan la liberación de las vesículas, ¿sí?, en las que está contenida la insulina. Después también tenemos otros factores que estimulan la liberación de insulina, entre ellos el aumento de aminoácido plasmático, esto ya lo nombré. Después también están las hormonas gastrointestinales que estimulan también la liberación de insulina, entre ellas el péptido similar al glucagón, el péptido inhibidor gástrico, ¿sí?, que son muy importantes porque es como que le dice al páncreas, che, sintetizame insulina porque en un ratito se me va a elevar la glucemia y yo voy a necesitar que haya insulina, digamos, presente en el cuerpo, o disponible, mejor dicho, voy a necesitar que haya insulina disponible para que no se me desacomode el metabolismo, ¿sí? No se me eleve la glucemia en exceso. Entonces es como que ya le avisa por adelantado al páncreas que tiene que empezar a sintetizarla. Y después también es importante la actividad parasimpática. Fíjense, imaginen, la actividad parasimpática está implicada al reposo, al descanso. Entonces, cuando una persona se encuentra en reposo, no necesita que su glucemia sea sumamente elevada porque no va a tener un gasto de energía tan elevado, ¿sí? Lo contrario ocurre cuando una persona está, por ejemplo, asustada porque le pasó algo y tiene que salir a correr, entonces ahí el sistema nervioso que va a estar activado, que va a ser predominante, va a ser el sistema nervioso autónomo simpático. Entonces ahí va a pasar lo contrario. El sistema nervioso simpático va a inhibir la secreción de insulina porque yo voy a necesitar que los niveles de glucemia sean altos, porque mis células lo van a necesitar ya, ¿sí? No pueden esperar a que se rompa el glucógeno y después se libere y lo puedan captar. Tienen que estar ahí súper disponibles, sobre todo para el sistema nervioso central y para los músculos, ¿sí? Entonces, si ustedes lo relacionan con eso, se hace muy sencillo entender el por qué la actividad simpática inhibe a la secreción de insulina. Después, tener en cuenta cuáles son los tejidos blancos de la insulina, sobre todo el hígado, músculo y tejido adiposo. ¿Qué es lo que hace la insulina? Es estimular la translocación de receptores, sí, la translocación de receptores, GLUT2 y GLUT4, dependiendo de qué tipo de órgano diana estemos hablando, para que esos receptores permitan el ingreso de glucosa a la célula, ¿sí? Sin embargo, hay órganos que no necesitan insulina para traslocar a esos receptores, ¿sí? Entre ellos el riñón, el intestino, el cerebro, lo hacen solitos, no necesitan a la insulina para hacer eso. Entonces, ¿cómo hace la insulina para reducir los niveles de glucosa plasmática? El primero ya lo dije, aumenta el transporte de glucosa en la mayoría de las células mediante la translocación de receptores que permiten el ingreso de glucosa a la célula, ¿sí? Porque si yo no tengo ese transportador, no voy a poder ingresar glucosa, ¿sí? La glucosa me va a ir pilotear la célula y no va a poder ingresar. Después, transportadores, no receptores, me estoy confundiendo de palabra. Después, aumenta la utilización y el almacenamiento celular de la glucosa. ¿Por qué? La insulina lo que hace es estimular a las enzimas que promueven la glucólisis y la glucogenogénesis. Acuérdense, la glucólisis estimula la utilización de la glucosa para generar energía, y la glucogenogénesis es el proceso mediante el cual se sintetiza glucógeno. Entonces, ¿qué pasa? Yo meto un montón de glucosa en la célula, pero no la dejo ahí suelta, porque no puede quedar suelta, o sea, no entra en la célula tanta cantidad de glucosa, sino. Entonces, ¿yo qué hago?
primero se fosforila, después se generan un montón de procesos, que ustedes ya lo estudiaron a eso en química biológica, que derivan en la formación de glucógeno, ¿sí? Después, aumenta la utilización de aminoácidos, esos aminoácidos, ¿qué pasa? Se transforman en proteínas, ¿sí? Y después promueve la síntesis de grasa, que sería la síntesis de triglicéridos. Los ácidos grasos que andan dando vuelta en la sangre, lo que hacen son ser captados por los adipocitos, o sea, por el tejido adiposo, y transformarse en triglicéridos, los triglicéridos serían los polímeros de ácidos grasos. Así como el glucógeno es el polímero de la glucosa, los triglicéridos son los polímeros de ácidos grasos. Este es un dato copado que les agregué, que el músculo esquelético puede ser independiente de la insulina en cierta situación, como ser durante el ejercicio. Durante el ejercicio, el músculo esquelético es capaz de ingresar glucosa hacia dentro de la célula sin los transportadores GLUT, ¿sí? Como que es capaz de realizar eso, que esto ustedes también lo estudiaron en química biológica. Y es fundamental, es muy, muy importante esto, porque justamente es por esa razón a que las personas que son diabéticas se les exige que sí o sí realicen actividad física diaria, porque es uno de los mecanismos que el organismo tiene naturalmente para bajar la glucemia, ¿sí? Para regular la Y glucemia. también sumo a, Sí. sí, y sumo a eso que también por eso es muy importante que una de nuestras recomendaciones como futuros nutricionistas es que a las personas con obesidad, Sí. no solamente porque entendemos que va a tener un balance energético negativo, sino también por esto mismo, para empezar a prevenir otras enfermedades que muchas veces están asociadas a la obesidad, como puede ser la diabetes. Entonces permitimos ir quemando y utilizando esa glucosa y que no quede en la sangre dando vueltas. Claro, además estimularía también que se comience a utilizar un poco de los triglicéridos, porque en el ejercicio, eso lo van a ver más adelante, dependiendo de qué tipo de ejercicio uno esté realizando, se van utilizando diferentes fuentes de energía. Entonces, también ayuda a reducir el tejido adiposo. Pero bueno, eso lo van a ver más adelante. Y después esta aclaración de que los hepatocitos, o sea, en realidad la insulina en los hepatocitos no hace traslocar a los transportadores, sino que tiene otra influencia sobre ellos, ¿sí? Pero es fundamental para que funcione el mecanismo del metabolismo. Y acá les agregué un par de grafiquitos, porque en este tema se usan mucho los gráficos, o sea, seguramente que si les toman problemas sobre esto, le van a tomar un gráfico, seguro. Pero por suerte no son Sí. difíciles de interpretar. Sí. ¿Sí, Josu? ¿Qué? Decino. No, que siempre en los finales generalmente toman como es el gráfico del glucagón y la insulina Sí, plasmática capaz en distintos estadios del día, o previo a una comida o posterior a una comida. Así que sepanlo. sí, Igual también es deducible cómo va a estar nuestro estado postprandial y nuestro estado preprandial. sí. Entonces, ir dando los conceptos de esa manera. Sí, no es complicado. O sea, es como que si uno lo tiene claro, realmente no es difícil este tema, pero es muy lindo. Fíjense, cuando la concentración de glucosa plasmática disminuye, la secreción de insulina se hace más lenta, ¿sí? Y los efectos del glucagón son los que son más importantes. Fíjense, esto sería glucosa plasmática, esta sería la curva. Fíjense que cuando está por debajo de 90, es el pico de glucagón. ¿Sí? Acá sería más o menos acá debe estar más o menos en 70, 65, ahí es donde es el pico de glucagón, ¿sí? Y ahí en ese mismo punto la insulina está súper baja. Pero después cuando nosotros comemos, fíjense que la glucosa está acá cerca de 140, ahí la insulina está súper alta, ¿sí? Y el glucagón está muy bajo. Eso simplemente no es un análisis tan complejo, ¿sí?
Se está por cortar, así que probamos a entrar al mismo link, capaz que funciona, capaz que anda. Ujú. Esperemos que se corte solo así. Dale, Y eso, capaz funciona. sí, esperemos. Pero hasta ahora venimos bien, chicos, se viene entendiendo. Es un poco de lo que ya hemos visto en otras materias y empezar a jugar esa relación que tiene la insulina y el glucagón en nuestro organismo. Sí, sí, todo bien. Perfecto.